Te puedes sentar. Estábamos en una serie bien especial. Hoy es la segunda y última parte. El nombre de la serie es Como la gallina junta a sus polluelos. Y es el significado de cómo ese instinto maternal del Señor, cómo ese instinto paternal y maternal, cada día lo sentimos en nuestras vidas. Y el primer título de la vez pasada, el título número 1 era "Es necesario morir", y te recomiendo que si no la viste, puedas mirarla. Está en el canal nuestro de la iglesia, y ahí puedes, o si la quisieras repasar, todo tiene que ver con morir, con dejar la vida pasada para seguir ese camino que Dios quiere. Y el título del mensaje del día de hoy, dentro de esta serie, Como la gallina junta a sus polluelos, se titula Cumpliendo mi promesa hasta el final. Y ese es el resultado del mensaje que vamos a ver en este día, donde le prometemos a nuestro Dios cumplir esas promesas. Yo te voy a hacer varias preguntas, y no tanto es para que levantes la mano o no, sino porque cada que leemos la palabra y nos enfrentamos a ella, es necesario confrontarla en nuestro corazón y cuestionarnos y preguntarnos, pero que esas respuestas no las dé nuestra carne o nuestra personalidad propia, sino que cada respuesta la podamos identificar en el Espíritu. Dice la palabra de Dios que su palabra es como cuando nos asomamos a un espejo, y en el espejo es como si al ver nuestro rostro estamos viendo la palabra de Dios, que es la que hace vida en nosotros, porque nosotros podemos llamarle vida a lo que estamos viviendo hoy en día, pero tal vez, aunque la llamemos vida, estemos tal vez viviendo una muerte. Y eso es lo que el Señor quiere que vivamos, una vida, pero también una muerte. Y esa muerte se trata de ir muriendo a los anhelos del corazón. ¿Estamos? Entonces es ir dándole muerte a esas cosas que a Dios no le agradan, porque el único propósito de estar en esta tierra, para caminar en esta tierra, el único propósito es aprender a dar pasos de santidad. Entonces, en lo que comprende el título, yo quiero que tú te preguntes si alguna vez le has hecho una promesa a Dios, y que en los encuentros que hemos estado o en la misma iglesia, tú te has comprometido con Dios. Algunos hemos recibido la argolla de matrimonio, de compromiso, donde nos hacemos esposos del amado. Somos la esposa de él, somos la novia que se está preparando con ese vestido. ¿Cuántos tienen una argolla que signifique algo con el Señor, que ya han recibido esa argolla, pero que esa argolla, más que tenerla en su mano, es la argolla del compromiso? Y si tú no la has recibido, no importa, hoy puedes hacer un compromiso con el Señor y prepararte para que un día lo puedas recibir físicamente. Pero lo más importante es que tú te des cuenta que si levantaste la mano, esa argolla significa una promesa y un compromiso que hiciste con el Señor. Ahí recordamos el capítulo 1 de Ruth, donde dos mujeres hicieron una promesa, ¿recuerdan? Dos dijeron: yo voy contigo. Dos lloraron, dos estuvieron ahí con Noemí, pero solo una se fue a seguir, a cumplir esa promesa. ¿Cómo se llama esa mujer? Ruth. Y la idea es que nos concentremos en cómo imitar a Ruth, no para idolatrar a una mujer o decir wow, muchas cosas que pueden haber en el corazón, como también idolatría, porque muchas veces hacemos algo que no se debe hacer, cuando de pronto hay alguien que obedece. E incluso en la tierra visualizamos a las personas o las queremos idolatrar en nuestro corazón. Es para que nos sirva de ejemplo, porque la palabra de Dios dice que todo lo que está escrito ahí es porque nos sirvió de ejemplo y de advertencia. Entonces, después de que ya se fue Noemí, ¿con quién? Con Ruth. Empezaron un camino y vamos a continuar ahí la historia. ¿Quieren continuar la historia? Esa historia está súper interesante. Entonces nos vamos en versión NBI,
y con la historia donde quedó que estaban caminando las dos mujeres, la suegra con la nuera, pero esa suegra, Ruth le llamaba o la sentía como si fuera su mamá espiritual, y Noemí la llamaba como si fuera su hija espiritual, porque le enseñó tantas cosas. Y al decir tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, quiere decir que Ruth sabía cuál era el Dios de Noemí. Quiere decir que Ruth sabía cuál era el pueblo de Noemí, que era el pueblo de Israel, donde están todos los escogidos de Dios y los que el Señor quiere tomar para sí. Pero luego llega la gran noticia de que Ruth iba al pueblo de Noemí, donde estaban los escogidos de Dios, pero cierto que Ruth no era judía. ¿Era qué? Moabita. Quiere decir que con todo lo que vamos a ver que pasó, el Señor recalca y dice: para todas las naciones y todo pueblo, toda nación, como dice un salmo, todo pueblo y toda nación me alabará. Entonces hay pueblos y naciones que no son precisamente del pueblo de Israel, pero Dios nos adopta como su pueblo, no siendo necesario habiendo nacido o ser de la descendencia real de los judíos, porque Dios acepta a todo aquel que cree en Él. Y si nosotros creemos, somos hijos por adopción para estar en ese reino y en esa eternidad tan preciosa a la que queremos llegar. Entonces, ya se fueron para allá. ¿Será que Ruth sabía a qué iba? Ruth no sabía a qué se iba a enfrentar, simplemente confió en aquella mujer que le habló del pueblo de Israel, que le habló de sus creencias y que le habló del Dios verdadero. Simplemente creyó. Es lo que nosotros debemos sentir en todo tiempo, creer que para donde el Señor nos lleve, ahí está su santa voluntad y Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Entonces, en NBI, Ruth 2 dice así: Noemí tenía por parte de su esposo un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelec. Y sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Y aquí vemos algo en particular muy hermoso. En todo ese versículo 2 dice que la moabita Ruth le dijo a Noemí: permíteme ir al campo a recoger espigas. Le pidió permiso para ir a trabajar. Eso nos indica que Ruth tenía claro que ella no se mandaba sola. Y a veces nosotros decimos: ¿y por qué tengo que pedir permiso para esta bobada? Y pidió permiso para ir a trabajar. ¿Cuántos pedimos permiso para ir a trabajar? Entonces, cuando hablamos de que reconocía la autoridad que vivía con ella, y aquí hay varias situaciones donde nos vamos a dar cuenta que cuando Ruth decidió irse con Noemí, fue la decisión más amorosa, tierna y responsable, no irresponsable, responsable, porque ella se fue por ese camino tomando la decisión de irse a trabajar para ser la proveedora de su mamá o de su suegra. Y lo primero que hizo cuando llegó a la casa donde volvió a la tierra Noemí, que fue en Belén, lo primero que pensó, o una de las primeras cosas que se ven en la palabra, es que le dijo: ¿me das permiso? ¿Me permites ir a trabajar? Y simplemente ahí el Espíritu Santo habla de que pidió permiso a la autoridad que tenía y iba a pedir permiso para ir a trabajar y traer el sustento. Pero el Espíritu Santo nos habla al corazón y nos muestra que era una mujer sujeta, que sabía y tenía claro que no se mandaba sola, que es una de las características de un buen hijo de Dios, que sepamos que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y la idea de ver cada ejemplo que estamos viendo en la palabra de Noemí y de Ruth es que debemos imitar estas conductas, porque el resultado final fue espectacular.
y en algo que pasó en la vida real. Dios lo quiere mostrar en toda esa historia de la vida real, cómo aplica Dios su Santo Espíritu en nuestras vidas. Cómo llevar algo que lo vemos en la realidad a través de su palabra que sucedió, para darnos cuenta de las bendiciones, de la redención, de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y si el Señor lo permitió en su santa palabra, es porque necesita enseñarle a sus hijos cómo debe ser el comportamiento para que podamos todos llegar al final que ella llegó en la tierra, pero no hay final. ¿Cierto que no hay final? Es eterno, todas las maravillas que no terminaríamos de conocer. Entonces, cuando le dijo que le diera permiso, ella le dijo: anda, hija mía. Dice: permíteme ir al campo, en ese mismo, en el 2, a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Y ella le contestó: anda, hija mía. Le respondió la suegra. Ruth salió y comenzó a recoger las espigas en el campo, detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Booz, el pariente de Elimelech. Elimelech tenía un pariente. Aquí en la palabra lo relata como dio la casualidad. Sí, dio la casualidad, porque ¿cuántos campos podían haber en Belén? Donde se sembrara, donde hubiera trigo, cebada, campos de cebada y trigo, pues abundante cosecha y muchos campos. Pero el Señor, en su infinita misericordia, bondad y voluntad, permitió que se fuera hasta el lugar donde él necesitaba llevarla. ¿Para qué? Ya lo vamos a ver. En eso llegó Booz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor lo bendiga, respondieron ellos. ¿Ese saludo qué significa? ¿Qué podemos notar en ese saludo? Que era alguien que conocía del Señor, que mantenía a Dios en su corazón, en su boca, que era un jefe temeroso de Dios, que tenía a sus siervos también enseñados a hablar de la palabra. ¿Cierto que se nota todo eso? Porque también los siervos le contestaron de la misma manera. 5. ¿De quién es esa joven?, preguntó Booz al capataz de sus segadores. Y le contestaron: es una moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí. Le contestó el capataz: ella me rogó que le dejara recoger espigas de entre las gavillas detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró al campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Hasta el 7, ¿qué podemos notar de esta mujer? ¿Se parece a nosotros, a alguno de nosotros? Para que vayamos viendo esta personalidad de un hijo de Dios, de una mujer que se dejó instruir de su suegra, de esa mamá espiritual que empezó a hablarle de la verdad, del evangelio, y como era costumbre cuando se hablaba del Señor, se hablaba desde Adán y Eva, de Noé, Moisés, Abraham, hasta llegar hasta esa historia. Entonces, si analizamos un poquito, yo quiero que en el 4 podamos visualizar cómo Booz se fijó y dijo: ¿y esa joven quién es? ¿De quién es? ¿De dónde vino? ¿De dónde apareció? ¿De quién es esa joven? Cuando dijo ¿de quién es esa joven? Es porque la vio tan joven que debía tener dueño, ¿cierto? Mamá o papá, o no estaba sola, estaba aprovechando el tiempo. Y luego, cuando le cuentan qué estaba haciendo, dice que rogó en el 7. El capataz dijo: ella me rogó. ¿Y saben qué significa me rogó? Que era una persona humilde y que luchaba por lo que quería. Ella le pidió permiso a Noemí que la dejara ir a trabajar, y con ese permiso que le dio no se iba a devolver sin el trigo o lo que tuviera que llevar y sin resultados a la casa. Imagínense, le dio permiso, vaya pues, y se devuelve y llega con las manos vacías. La humildad la hizo conseguir el empleo que necesitaba. Cuando dice rogó. ¿Y qué pasa con nosotros en nuestro corazón en todo tiempo? Nos cansamos de rogar, nos cansamos de insistir, nos cansamos de perseverar, nos cansamos de amar, nos cansamos de luchar por lo que se quiere. Cuando tú quieres algo, tú debes buscar todos los recursos posibles para rogar y ser humilde y conseguir lo que tú quieres. Pero a veces
El orgullo no nos deja abrir la boca, no nos deja pensar en las cosas realmente importantes. Nos cansamos de hacer el bien y nos rogamos por lo que se quiere. Y me causa demasiada ternura ver la personalidad de Ruth para que aprendamos no solo como mujeres. Yo te pregunto, ¿esta prédica, este mensaje es solo para las mujeres? ¿Los hombres me pueden contestar? ¿Para las mujeres o para los hombres? A ver, los hombres, digan amén los hombres, duro. No se escucha. ¿Esta prédica también es para los hombres? Amén. Muy bien. ¿Y para las mujeres? Ay, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? Entonces, cuando el Señor habla de que rogó, muchas veces en las relaciones personales, sea de matrimonio o de amigos, no, esta ya lleva 2 días o todo el día no me habló, yo no voy a rogar, olvídese. Qué humillación tener que rogar. Y aquí Dios dice que seamos mansos y humildes de corazón como Dios lo es. Y a mí me impresionaba cómo contaba que lo dejara coger le rogó que la dejara trabajar. Las gavillas es como si fueran ramilletes como imaginémonos una rosa, pero son espigas, manojos de gavillas. Y ella rogaba para que detrás de los que armaban los manojos se les iban cayendo pedacitos chiquitos, y no era un trabajo fácil, porque no era que cogiera del de la siembra como lo cogían todos los segadores que arrancaban los manojos grandes, sino que ella tenía que armar manojos grandes con puros pedacitos chiquiticos, menuditicos, y eso que si acaso donde lo fuera a encontrar en el camino. ¿Era un trabajo fácil o difícil? Eran para aquellos que todavía no eran siervos, porque los siervos tenían derecho a trabajar, pero coger de la siembra de los manojos. Pero los que no eran siervos o empleados aún, simplemente trabajaban detrás de todos los que estaban recogiendo los manojos grandes. ¿Ya? Más o menos entendimos. Y ella rogó que no que le dieran trabajo y la dejaran como sierva, que por lo menos la dejara ir detrás, por si le caía bien a alguien le tiraba el pedacito ahí para que lo cogiera, que eso es lo que quiere decir. Duro el trabajo. O sea que si a alguien cree que le ha tocado duro, a Ruth le tocó duro, le tocó esforzarse. Repite conmigo, si quiero algo bueno, debo esforzarme. No es fácil llegar a la meta. ¿Usted creyó que era fácil? Eso dígale al del lado, pero ¿usted creyó que era fácil? Y dice, le rogó que la dejara trabajar. Y dice, entró desde esta mañana al campo hasta ahora que ha venido a descansar un ratico en el cobertizo. ¿Cuántos, más que todos los jóvenes, porque yo me quedo sorprendida de la pereza de los jóvenes? A veces los viejitos aguantamos un poquito más que los jóvenes. Y los jóvenes le piden el permiso a esta chancleta para mover la otra chancleta. Le piden permiso y nada, como que pero es un adormecimiento, es como una cosa. Se vieron mucho serio. Se les quedó ahí la pereza. Y la pereza es pecado. Y entonces, si usted sabe que la pereza es pecado, ¿por qué es tan perezoso? Pues son cosas que nosotros somos conscientes que está mal. ¿Y cuánto descansó Ruth? Dice que no descansaba, trabajaba desde la mañana y todo el día, no ha dejado de trabajar desde la mañana que entró al campo. Salía el sol y volvía y salía el sol al otro día, sería hasta la noche y nada. Luego, vamos en el 9, ¿cierto? Y dice que sí, algo 8. Entonces Booz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criadas. Mira lo precioso. Mira cada detalle. ¿Cómo le habló el que la acabó de conocer? ¿Qué le dijo? Hija mía. Yo quiero que nos concentremos un poquito ahí. Le dijo hija mía porque
hemos hablado tantas veces y dice la palabra que lo importante no es que nosotros conozcamos a Dios, sino que nos hagamos conocer de Él. Entonces, cuando somos conocidos por el Padre, cuando somos humildes, mansos, cuando no nos cansamos de hacer el bien, cuando rogamos y estamos atentos por lo que queremos, cuando no descansamos de trabajar, cuando no paramos, cuando somos incansables, nos hacemos notar del Señor. Y el Padre ve quién es esa joven, de quién es. En otras palabras, podría desear en su corazón: yo la quiero para mí, quiero que sea sierva de este campo. ¿Quién es esta maravilla de muchacha que la veo tan dedicada? ¿Y de quién es esta maravilla de muchacho? Para todos los que dijeron amén, ¿ok? ¿Quién es esta maravilla de muchacho que está trabajando? Porque es para todos. Entonces dice que no se vaya a trabajar a otro campo. La quiero para mí, quiero que esté aquí. 9. Y que se quede junto a las criadas. 9. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando. Fíjate bien en el campo donde se esté cosechando, le dijo a ella, y síguelas, que siga las criadas. Ya les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua que los criados hayan sacado. Ruth se inclinó hacia la tierra, se postró sobre su rostro, exclamó: ¿cómo es que yo le he caído tan bien a usted, hasta el punto de fijarse en mí, siendo yo solo una extranjera? Ya me han contado, mira lo que le contestó Booz. Ya me han contado, le respondió Booz. Y aquí, a través de esta historia, nos damos cuenta que lo más maravilloso es que Dios nos conozca. Porque puede pasar la vida usted viniendo a la iglesia, escuchando la palabra, pero Dios nunca te va a conocer. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, tocamos la puerta, entramos, no fuimos vestidos con el vestido de novia que teníamos que estar puliendo, poniéndole las perlas, limpiándolo aquí en la tierra, y el Señor, y vamos a entrar y le dice: buenas, tarjeta de invitación, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Lina Marcela Cano. Yo soy, ¿cómo está? Predicaba en la iglesia de New Life in Jesus, ¿se acuerda, señor? Sí, Lina Marcela Cano. No, aquí no estás, no te conozco. Pero padre, ¿no se acuerda que yo di las prédicas, que yo ayudaba a la gente? ¿No se acuerda, padre? Perdón, a ver, otra. No te conozco, hacedor de mal. Porque si me la pasé haciendo mal en mi corazón, engañando a Dios y siendo aparentemente alguien bien para la sociedad, pero para Dios no, nunca me conoció a través de la maldad que pude haber tenido en mi corazón. Y dice: no te conozco, hacedor de mal, hasta luego. Y somos rechazados por el Señor. Y eso va a pasar. Eso no son fábulas, eso va a pasar. Y qué triste que tengamos que ser devueltos. No, qué triste, no, qué dolor, que eso no tiene nombre, porque no solo nos van a devolver si nos portamos mal, sino que a dónde vamos a pasar la eternidad, no tiene ni nombre. Entonces, cuando Ruth se inclinó y le preguntó todo, después en el 11 cuenta él, porque ella está sorprendida de tanta bondad. ¿Por qué la trata así si es una extranjera, no es de Belén, no es israelita, no es judía, viene de otro lado y normalmente se rechazaban a los extranjeros? Y dice: ya me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo, cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Iglesia, aquí está el secreto del plan de salvación. Aquí dice: ya me contaron, el Señor ya se dio cuenta, si tú y yo dejamos padre y madre, la tierra de donde nací y donde vine a vivir, a un pueblo que yo antes no conocía. Si tú bien recuerdas, el Señor le dijo a Abraham: ¿cómo le dijo a Abraham? Deja tu tierra, tu parentela, porque para que tú vengas y veas la tierra que yo te mostraré. ¿Y cómo la muestra? No es que en ese tiempo, bueno, vamos para la sala de cine, ahí te voy a mostrar en pantalla la tierra donde vas a ir.
es que la tierra que le mostraré es que paso a paso iba caminando conforme el Señor iba dirigiendo sus pasos y se iba encontrando con la tierra que le iba a mostrar cuando ya terminara la carrera. Cuando terminara la carrera aparecía la tierra que él quería encontrar. Pero poco a poco, pasando las pruebas, viviendo cada circunstancia dirigido por él, es donde vamos en el camino donde la tierra será despejada y mostrada, donde vamos allanando el camino. ¿Recuerdan? Ir allanando el camino. Te pregunto, ¿Ruth sabía a dónde iba? En absoluto. Una tierra que no conocía, dejó padre y madre, dejó su pueblo, porque se encariñó de todo lo que hizo Noemí y más que todo las enseñanzas, porque iban pobres o no, iban sin nada de recursos, iban con las manos vacías, iban como cuando uno llega a la vida cristiana, está huérfano y viudo, se le había acabado de morir su esposo a los dos. Se les había muerto los esposos y fuera de eso no tenían mamá y papá porque ella ya había abandonado papá y mamá. Entonces Ruth era huérfana y viuda, las dos eran huérfanas y viudas. ¿Qué significa eso? Que no tenían papá ni esposo, ¿cierto? ¿Vamos bien? 12. Que el Señor, bueno, entonces ¿cuáles son las características que dejó qué? Y nosotros ¿cuántas veces hemos aprendido eso? Dejó padre, madre, tierra donde naciste, dejó los apegos, harto que nos cuesta, ¿cierto, iglesia? Nos cuesta, porque tenemos cosas que nos tienen arraigadas a este mundo, pero cada vez que vamos mirando para un camino desconocido, el Señor me va mostrando a dónde me quiere llevar. Lo importante es tener una actitud, un corazón y una actitud y un corazón entregado a lo que Él quiere, como dice la palabra, que los hijos nacidos del Espíritu somos como el viento, que no sabemos para dónde vamos, que los planes que se nos vayan presentando es porque nuestro Dios nos va diciendo qué hacer cada día. ¿Cuáles son los planes para el futuro? Nada que sea material, es todo lo espiritual y Él nos va poniendo las añadiduras en el camino. 12. Que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Fue a refugiarse en el Señor sin saber cómo eran las alas, sin saber debajo de qué se iba a refugiar, simplemente que había en Ruth otra característica, confianza. Confiaba en el Dios de ¿quién? De Noemí, el único Dios, y a veces la falta de confianza no nos deja caminar. La falta de confianza nos pone a mirar atrás. ¿Será que sí? Si suelto esto, ¿cómo hago para seguir? No, qué susto, qué miedo, ¿cómo será dejando? ¿Cómo será mi vida sin esta persona? ¿Cómo será mi vida sin este dinero? ¿Cómo será mi vida sin este animalito? ¿Cómo será mi vida sin mis hijos? Es soltar, porque para adelante tenemos una gran recompensa por soltar lo que nos ata en la tierra. Ojalá siga yo siendo de agrado, mi Señor, de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado y me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. 14. A la hora de comer, Booz le dijo: ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado. Ella comió, quedó satisfecha y hasta que le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, él dio estas órdenes a sus criados. Y yo quiero que tú vayas visualizando, hombres y mujeres, lo que hace Dios con nosotros en lo espiritual y nosotros no caemos en cuenta y no nos damos cuenta qué sucede. Esto que pasó en la vida real es para que nos demos cuenta el plan de redención que tenemos nosotros con Dios. Y dice, ¿qué le dijo a los criados Booz? Aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Él está cuidando para que esta mujer que ya la tiene en el grupo de las criadas empiece a recibir de las bendiciones como una sierva de Dios. Aún
cuando saque gavillas mismas, dice que no la deje avergonzar. 16. Más bien, oiga lo que les dijo. Primero, que no importa si saca de ahí. Segundo, más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no la reprendan. Está como si adrede, a propósito, les está diciendo: dejen caer las bendiciones que las quiero para ellas. Tú no sabes, en el mundo natural, real, pero invisible aquí en la tierra, cómo Dios deja soltar a propósito y da órdenes para que tú y yo recibamos bendiciones que no estamos esperando. Porque cuando menos los estamos esperando, y te lo voy a poner por ejemplo, porque en ninguna parte dice que ella dijo: ay, ¿será que a alguien se le va a caer una para yo coger? Ojalá se le caigan. Aquí dice que él dio la orden de que lo que se le cayera o que la dejaran caer a propósito era el padre, como la labor del papá en nuestras vidas. Mira, hija mía, ¿cómo le dijo? Hija mía. Pero ¿cómo le dijo a los segadores? Que lo dejen caer a propósito para que ella recibiera. Tú no sabes las añadiduras que tú y yo podemos recibir a diario por obedecer al Señor, que sean cosas que están dejadas caer a propósito por la palabra que nuestro Dios declara a favor nuestro. Y que el Espíritu Santo esté hablando a cada uno. Si es falta de desconfianza en cualquier área de tu vida, si tú estás obedeciendo al Señor, a propósito, Dios con una palabra va a dejar caer esa bendición para nosotros, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Más bien dejen caer algunas espigas y manojos para que ella la recoja y no la reprendan. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer. Luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos. ¿Alguien ha cargado a alguien que pese 20 kilos? ¿Cómo pesa un rato hasta llegar? Y era del campo caminando un buen rato hasta llegar al pueblo. 20 kilos, calculen quién pesa 20 kilos, para que usted, o 20 kilos de papa usted cargando ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto podía pesar toda la bendición que recogió, que fue a llevársela a su suegra? 18. La cargó de vuelta al pueblo, y la suegra, cuando vio cuánto traía, además Ruth volvamos ahí, la cargó de vuelta. ¿Qué cargó? Los 20 kilos que llevaba, la cargó de vuelta al pueblo. Y su suegra vio cuánto traía. Además, ¿cuánto traía? La suegra vio desde lejos: wow, ¿cuánto trae esta muchacha? Además, Ruth le entregó a su suegra lo que había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Le llevó hasta toda la comida, le llevó abundancia en su primer día de trabajo. Su suegra le preguntó: ¿dónde recogiste espigas hoy? Sorprendida, asustada. ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el nombre que se fijó en el hombre, bendito sea el hombre que se fijó en ti. Porque le vio traer bendición y sabía quién era Ruth, que era una persona honorable, que era obediente, y tuvo que haber pensado que algún hombre se fijó en ella para darle la bendición y para soltarle todo. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando, y le dijo: el hombre con quien hoy trabajé se llama Boaz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano, es uno de los parientes que nos puede redimir. ¿Qué casualidad? No hay casualidad, ¿es cierto que no? Es algo que el Señor planeó, porque cuando Ruth le dijo: ¿me dejas ir a trabajar? ¿Puedo ir? No le dijo: sí, vaya a ver si encuentra voz en alguno de esos, va tocando puertas a ver si encuentra voz. No, vaya a trabajar. Y ella misma le trajo la noticia, porque Dios nos dirige y nos abre puertas cuando estamos en un camino de obediencia. No sé si el Señor te está hablando hoy. Y que ella llegó a contarle la noticia de Boaz, y se lo dijo antes de que Noemí fuera a buscarlo. ¿Estaba Ruth buscando que fuera redimida? Por ningún lado. Estaba buscando trabajar para proveer para la familia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo.
Entonces, si tú no provees para tu casa, si tú no estás trabajando para los que viven contigo, no has dejado la pereza y también no provees para este templo, esta casa espiritual, eres simplemente un incrédulo con Arial 950, escrito así grande, o hasta más, 1966, Arial grande. Incrédulo cuando no proveemos para esta casa en lo espiritual, cuando no trabajamos para la casa. ¿Cómo se provee para la casa? Y le hablo a los niños también, niños, jóvenes, grandes, esposos, porque la iglesia, las mujeres en general se han convertido también en machistas, se acostumbran que los niños no pueden hacer, sino las mujeres. Cuando los niños no están haciendo en casa oficio, ayudando a arreglar la casa, cuando los jóvenes no están trabajando y produciendo para proveer a su casa, es lo mismo, están haciendo igual en este templo espiritual, no estamos trayendo la comida para almacenar en la casa de Dios. Entonces para el Señor somos, ¿cómo se llama? Peor, imagínense, peor que un incrédulo. ¿Y los incrédulos a dónde van? Allá mismo. Entonces no queremos estar ahí, porque por fe es que vamos a ser salvos. ¿Y qué es lo contrario de la fe? La incredulidad. Entonces hoy te vas a dar cuenta que tú puedes ser peor que un incrédulo cuando no has decidido proveer para tu casa, para tus papás, en los quehaceres. Cuando hay pereza, simplemente yo soy peor para Dios que un incrédulo. Y hay mucho que hacer en una casa, que aportar. De igual manera se hace en este templo. Hay mucho que entrarle al templo de Dios. Igual, hay que barrer aquí también, hay que trapear aquí también se extiende la ropa, aquí también se trae mercado, se saca la basura también, pero no se saca la piedra, esa no. Esa es otra cosa. Luego vamos, ¿y vamos en cuál? El Señor lo bendiga, exclamó Noemí ante su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor. Ese ya lo habíamos leído. 21. La mujer, entonces estamos hablando que ya encontraron a quien redimir. Ya dijo Noemí, wow, bueno, ¿y qué será redimir? Mira, la definición de redimir para el que no sepa, porque van a decir, ay, encontró a quien redimir Noemí, amén, dice la iglesia, pero ¿qué es redimir, cierto? Tenemos que entenderlo. Redimir es sacar o librar a alguien de algo. Un esclavo lo vamos a redimir, lo vamos a sacar, vamos a pagar una fianza. Entonces llegó el que lo redimía y le ayudó para que sea libre de la culpa, de lo que tenía, salió de la cárcel. También redimir es quitar un dolor a alguien, un castigo, hacer que salga de una vergüenza. Y en este momento venían ellas dos de una vergüenza, porque era vergonzoso quedar viudo y peor, no tener descendencia en ese tiempo. ¿Y a qué se parece la redención? A Jesús. Jesús nos redimió, nos sacó de la esclavitud del pecado. Éramos esclavos encadenados haciendo pecado todo el tiempo. Vivíamos en la fábrica del pecado, o tal vez tú como cristiano, hoy que estés aquí sentado, todavía fabricas pecado y necesitas ser redimido. Tú necesitas ser redimido, pero más que necesitar ser redimido es reconocer que necesitas ser redimido. Porque usted puede necesitar, usted puede estar que se muere de hambre y las tripas ya están haciendo 3 nudos. Pero si usted no va y busca que le den algo de comer, ¿usted sigue con hambre? Sí. ¿Cómo se le quita el hambre? Yendo que alguien le dé comida para que las tripas se le desenreden. Así es la redención. Uno tiene que ir, rogar, ir a humillarse delante del Señor. No sé si estamos uniendo todo el rompecabezas. Rogar, ser humilde delante del Señor, que nos dé trabajo, pero en este reino. ¿Cuál es el trabajo en este reino? De que ya no somos esclavos del pecado, ya no vamos a fabricar pecado, ni a estar en la fábrica para estar en el área de producción fabricando. Y hasta me ponen en calidad, yo reviso si me quedó el pecado bien hechecito. Y ahí nos pasamos de ser pecadores a ser inicuos, y eso es peligroso. Tú puedes ser un inicuo hoy y ni siquiera te das cuenta, porque estamos dormidos en esa inconsciencia que no podemos andar, como cuando se devolvió Orfa, que se devolvió a los ídolos,
pero esa persona se devolvió porque no sabía, no era consciente de todas las maravillas que había recibido, y por inconsciencia y por estar dormidos y por no ir a lo desconocido. ¿Qué importa que no sepamos para dónde nos lleva el Señor? Él sí sabe, y ahorita lo vamos a ver con unas gráficas muy lindas que el Señor nos ha puesto en el corazón. Entonces necesitamos que Jesús nos redima y nos saque de ese pozo donde practicamos el pecado, del lodo, que nos suelte las cadenas. Pero usted le dice: hola, ¿cómo está? Y usted con las cadenas allá amarrado: ¿qué más? Vine a liberarte. Ay, qué bueno. No, yo estoy libre, y tiene las manos allá atadas. Ay, no, ¿cómo le digo? No, yo estoy bien, y te la pasas diciendo que estás bien. Pero si tú le dices: mira, es que estoy acá encadenado a esas cadenas, Él te va a liberar. Pero si nosotros no reconocemos que estamos atrapados y que necesitamos al Todopoderoso, no vamos a ser redimidos. Y todavía necesitamos ser redimidos. Diga conmigo: bastante. Entonces Jesús necesita reconciliarnos con el Padre. Nosotros necesitamos a Jesús que nos reconcilie con el Padre, y Él también, porque Él nos anhela como hermanos desde ya para la eternidad. Él nos da la cobertura, nos cubre con su manto santo. O sea, necesitamos la redención. Entonces mire que dice que ya encontramos el pariente que nos puede redimir. Ruth la moabita añadió: incluso me dijo que me quede allí con sus criados hasta que termine de recoger la cosecha. O sea que ya la volvió, ¿qué? Su sierva. Y el Señor me ha mostrado algo muy hermoso, y pasa con vos y nos pasa en la vida. Él le dijo: hija mía. Uno con Dios primero tiene que hacerse hijo, porque recuerda la palabra cuando Jesús le hablaba a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque le obedecéis a todas las maldades que él dice. Entonces tenemos que ser huérfanos porque renunciamos a ese padre malvado. Y cuando renunciamos a ese padre malvado, yo acepto que él sea mi padre. Cuando el padre dice: listo, te acepto como hijo, te conozco y te reconozco y te adopto como hijo, luego venimos a ser ¿qué? Primero, ¿qué somos? Hijos. Segundo, siervos. Primero hijos, luego siervos. Y ahorita vamos a ver, ¿y la tercera cuál será? Esposos. Muy bien, la esposa de Cristo. Entonces, si tú ni siquiera te has convertido no te has convertido en hijo, porque decidiste ser redimido, salir del pecado, que Él te abrace como hijo, que te conozca porque no paras de trabajar, que te reconozca porque eres humilde, porque eres con el prójimo como lo serías con Él mismo, ya te hizo hijo porque te reconoció. Segundo, como vio que no paras de trabajar, que eres un siervo incansable, que sirve para trabajar en sus campos, dice: eres mi siervo. Y tercero, ese es el final feliz de la historia. Entonces vamos a Ruth la moabita. Incluso me dijo que me quede allí con sus criados hasta que termine de recoger la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en el campo. Así que Ruth ¿cómo? Bueno. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth se quedó junto con las criadas de Booz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y el trigo. Mientras tanto vivía con su suegra. ¿Por qué el Señor es tan celoso y no quiere que nos vayamos a otros campos? ¿Y qué es ir a otros campos, iglesia? Ir a otros campos es literal cuando escuchamos que cualquier palabra nos sirve. Dios es celoso. Necesitamos oír palabras de arrepentimiento, palabras que transformen nuestro corazón, palabras que nos enseñen a cuidar esta salvación tan grande. No podemos estar en otros campos porque nos puede hacer daño. Todo llevarlo a lo espiritual en todo tiempo. ¿Estamos? 3. Un día su suegra Noemí, ya pasamos al capítulo 3, un día su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no debiera yo buscarte un hogar seguro donde no te falte nada? Además, ¿acaso vos con cuyas criadas has estado no es nuestro pariente? Pues bien, él
póngale cuidado, le dio instrucciones y ella obedecía al pie de la letra porque era costumbre de cómo se redimían las mujeres que estaban viudas, porque tenían que emparentarse para poder continuar la familia. Pero Ruth no dijo, ay, qué rico, vamos a buscar una pariente, quiero matrimonio, sí, me lleva a Noemí, de pronto ella, no, ella ni siquiera pensaba en eso. Ella pensaba en ir a cuidar a Noemí, a su madre espiritual, a cuidar y a seguir aprendiendo de lo que su madre le estaba enseñando acerca de la verdad del Padre. Y dice, pues bien, él va esta noche a la era para aventar la cebada. Báñate y perfúmate 3 y ponte tu mejor ropa, baja luego a la era, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta, luego vas y le destapas los pies y te acuestas allí. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Y aquí quiero parar. Cuando a ti te predican en la iglesia, cuando la palabra está ahí, nosotros decimos como Ruth, haré todo lo que tú digas, Señor. Esa es la actitud que debemos tener y es otra característica de una hija o de un hijo de Dios. Y la iglesia dice, haré todo lo que me has dicho. 6. Y bajó a la era e hizo todo lo que la suegra le había mandado. Boaz comió y bebió y se puso alegre. Luego se fue a dormir detrás del montón de grano. Mas Ruth se acostó sigilosamente. Más tarde Ruth se acercó sigilosamente, le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche, ¿ya estamos ahí conectados? ¿Qué hizo? Hizo lo que le mandó a hacer. Se acostó y ella sigilosamente le destapó los pies y se acostó allí. A medianoche Boaz se despertó sobresaltado y al darse la vuelta descubrió que había una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, le preguntó. Soy Ruth, tu sierva. Extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es mi pariente, que me puede redimir. ¿Y qué le pidió? Extiende, ¿se les parece algo? ¿Se les parece a otra palabra? Extiende sobre mí el borde de su manto, ya que usted es pariente que me puede redimir. Era una costumbre de pedir matrimonio de esa manera, o de pedir que fueran redimidos los de la familia y los parientes. Y dijo él, que el Señor te bendiga en el 10. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has ido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. Le dijo, escúchame esto, iglesia, esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior. O sea que, ¿qué caracterizó a Ruth desde el principio, desde el capítulo 1? Porque recuerdan que Noemí le había dicho, hijas mías, que Dios les retribuya, así como ustedes han dedicado el amor y la lealtad con los muertos y con los hijos muertos y conmigo, así Dios les retribuya. Y desde el 1 está hablando de amor y lealtad. Entonces lo que caracteriza a un cristiano para cumplir una promesa, que es de lo que se trata este título hoy, es la ¿qué? Lealtad. La iglesia dice amén. Pero ¿qué es lealtad? Vamos a ver, porque nosotros decimos, yo quiero ser leal, pero ¿qué es la lealtad? Dice, la lealtad se trata básicamente de cumplir con lo que hemos prometido. Si tú no has cumplido hoy con lo que has prometido, desde que decidiste aceptar a Cristo en tu corazón, desde que decidiste venir a la iglesia, desde que decidiste dejar esa vieja vida atrás, te conviertes en un desleal automáticamente. Incluso, miren lo que dice ahí, básicamente es cumplir con lo que hemos prometido, incluso cuando las circunstancias son adversas, me esté yendo bien o mal, debo ser leal, ¿verdad? En las buenas,
y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Es un matrimonio. Estoy yo siendo la esposa del Señor, o sea que debo ser leal en las buenas y en las malas. No, ay, cuando me está yendo mal voy y me pego al Señor, o cuando me está yendo bien, no, es que sí, con razón me está yendo bien, es que yo estoy haciendo muy bien las cosas, y no te estás pegando del Señor y te vas olvidando de Él. En todo tiempo debes estar pegado, debemos estar pegados a los pies del Señor. Y dice, la lealtad es una virtud y como tal debemos desarrollarla desde nuestra conciencia. O sea que cuando somos inconscientes, cuando somos perezosos, cuando no trabajamos, cuando le damos tiempo al tiempo, cuando no somos conscientes de que vinimos al propósito de Dios, no al mío, estamos. ¿Y cómo debemos desarrollarla desde nuestra conciencia? Quien se opone a la lealtad es un traidor. Y los traidores terminan finalmente quedándose solos, ya que se pierde la confianza en esa persona y no se vuelve a valorar. Qué triste que Dios nos pierda la confianza. Puede pasar. Si nos volvemos traidores, ¿qué puede pasar? Para Dios simplemente ya no existimos, nos dejó de conocer, nos borró del libro de la vida. Puede pasar, nos borra del libro de la vida porque nos volvimos desleales. Y vamos con la imagen para que repasemos lo que acabamos de ver. Si vemos algo tan precioso donde le dice, quiero que analicemos esta imagen y la metamos al corazón. Vamos a simular que este es vos, pero también en el Espíritu es nuestro Padre el que nos redime. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, y hace muchos días le estoy preguntando, y hoy el Señor me da una respuesta de lo que significa ese manto. El Señor me lo explicaba de esta manera y siento que el Espíritu Santo habla, ¿por qué ella se recostó a los pies? Ahí está Ruth, ahí estás tú, hombre o mujer. Está a los pies, pero ¿quién descubrió los pies? Ella misma. Sigilosamente, dice la palabra, descubrió los pies. Cuando él se despertó le dice, extiende tu manto sobre mi cabeza. Cuando la palabra de Dios dice que la tierra es el estrado de sus pies, te lo voy a explicar de esta manera. Nosotros somos la tierra, ¿estamos? ¿Sí o no? Somos la tierra, somos a imagen y su semejanza. Él está sobre mí, sus pies están sobre mí y sobre mí está su manto. Y si su manto está sobre mí, es como la gallina, es como ese manto que necesita, es la cobertura, es donde podemos darnos cuenta de muchas cosas que quiero que la tengas. Estoy diciendo, Señor, gobierna sobre mí, redímeme, sácame de esa, fuera de la cobertura que está pasando, estoy desprotegido. Le está diciendo, ¿me proteges? Eres tú mi proveedor, quiero que me redimas, no quiero andar sola sin protección, quiero que tú me gobiernes, quiero tu manto sobre mí, porque sus pies, su cuerpo, todo su ser gigante está sobre mí. Quiere decir que estoy cumpliendo o aceptando cumplir el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo dejo que Él esté sobre mí, Él va a gobernar mi vida. Y te acuerdas de la mujer del flujo de sangre que decía, si tan solo tocara el borde de su manto. Y cuando el manto está sobre mi cabeza, tan solo un borde de su manto empieza a cobijarme con su santidad, empieza a cobijarme de su pureza, empieza a decir, ya no te vas a mandar sola, yo te gobierno, estoy sobre ti, porque tristemente nosotros somos los que estamos por encima de Dios cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y ahí no amamos a Dios sobre todas las cosas, sino que amamos a todas las cosas sobre Dios. Y Dios dice que necesitamos rogar para que ese manto, Él, por voluntad de Él, porque ella descubrió el manto, pero por voluntad de Él, vuelve y lo toma si Él acepta y lo pasa, ¿dónde? Sobre ella. Él decide. Ella simplemente lo destapa,
humildemente, porque era la tradición hacerlo, y yo decir: Señor, por favor, extiendes tu manto sobre mí, porque quiero que tú me cubras y que tú seas como esa gallina que toma los polluelos como tú quieres, me cubres con tu santidad, tu manto, tu paz, tu amor, me gobiernas, porque ya no quiero gobernar más mi vida, quiero que mi vida sea santa, tú seas mi esposo, el que me redime, porque no quiero estar solo en esta vida, porque ya no quiero estar desprotegido, y eso implica que seamos obedientes y que trabajemos por eso que Dios quiere. Vamos a Romanos 8:5. ¿Y cómo se logra eso? Yo no solamente le debo decir: ay, sí, Señor, yo quiero. ¿Cómo se logra? ¿Cómo logro eso? Él se encargó, vio la humildad, dijo: uy, no, esto es hermoso, todo lo que he visto, te he visto la lealtad hasta el final. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Se le olvidó? Cumpliendo mi promesa, ¿hasta cuándo? Hasta el final. Mire, Él está haciendo todo. Y le dice que qué maravilla de lealtad, que no se fue a buscar los jóvenes. Ya era un hombre mayor de edad y se fue por obedecerle a Ruth. Entonces vamos a ¿qué? Romanos. Vamos a ver qué pasó, cómo lo logro, porque a veces es difícil entenderlo. Romanos 8:5 dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos. Iglesia, mira, yo te quiero compartir algo. Cuando tú estés delante de la presencia de Dios, hay que hacer unas cosas muy importantes. 3 cosas te voy a enseñar en este día. La número 1, cuando tú estés frente a la palabra del Señor, que es santa, lo primero que debes hacer, y si quieres lo anotas, es atender la palabra. ¿Qué debes hacer? ¿Y qué es atender? Prestar atención, porque a eso vengo a la iglesia. ¿Qué debemos hacer? ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice? Póngale volumen. ¿Qué se dice? 2, escríbela. Ay, no traje libreta. ¿Dónde se escribe? En el corazón. 2, escribirla. Y 3, memorizarla. Porque si yo la memorizo, yo la pongo por obra. Todo el día la repito y la memorizo. La memorizo, y esto que vamos a ver hoy es para que lo memorices, para que no seas un cristiano olvidadizo. ¿Cuáles son las 3? Y memorizarla es sinónimo ¿de qué? De obedecerla, porque la llevo aquí tan memorizada que la escribí en mi corazón y la estoy obedeciendo y ejecutando. Entonces vamos a memorizar esta. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Cada que tú pienses algo, iglesia, piensa si es tu naturaleza pecaminosa la que está pensando lo que estás teniendo en tu mente. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Y te voy a dejar esta tarea para que te lo memorices. Te lo voy a leer hasta el 9 y necesito que pongas mucha atención, porque vas a aprender a atender para que en la semana te lo memorices, porque esto ha hecho que yo cada vez pueda ir aprendiendo poco a poco a pensar en el Espíritu, no que mi carne piense por mí. Poco a poco, de a poquito, ¿estamos? Está chévere. Es un ejercicio fantástico para que llevemos al gimnasio al Espíritu, que el Espíritu nos lo ejercitemos. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. 6, la mentalidad pecaminosa es muerte. Tú puedes estar muertito y ni siquiera te has dado cuenta. Se te mueven los pies por inercia, vas al trabajo por inercia, vuelves a la casa, pero estás muertito
porque sigues pensando conforme a los deseos de la naturaleza pecaminosa, estás en muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Cada que pienses con deseos carnales, que sigas tu corazón con lo que piensa tu mente, con los deseos en esta tierra, simplemente estás siendo enemigo de Dios, porque estás con una mentalidad que pecaminosa, porque no dejas que Él te lleve, y tú dejarte llevar, Él verá para dónde te lleva. Él te creó, Él sabe para dónde te lleva. Pues no se somete a la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Usted y yo nunca podríamos obedecer, iglesia, si seguimos con la mentalidad pecaminosa. No podemos obedecer, no somos capaces, nos tenemos que dejar llevar, y para eso tenemos que comer todos los días del pan de vida. Si tú le pones a aguantar hambre al espíritu, ¿quién va a tomar las decisiones? La carne a la que estás alimentando, el que esté más fuerte. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. El Señor nos ha regalado el Espíritu Santo, lo tenemos, pero está en ti que el Espíritu de Cristo viva en ti. Porque si viviera en ti, tú haces que Él actúe en ti. No dejas que la naturaleza pecaminosa lo haga por ti. Entonces tal vez el Espíritu de Cristo hoy no ha entrado a tu vida. Tienes el Espíritu Santo que te dice obedece, vaya a la iglesia, a ver ahí con paciencia si lo vamos a lograr. Pero quiere decir que si está el Espíritu Santo, también está el Espíritu de Cristo. No. Tal vez tú puedes estar ahí sentado y el Espíritu de Cristo no ha entrado. ¿Cierto que sí? Entonces dice otra vez el 9, sin embargo ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo, según lo que Él quiere para mí. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Yo te pregunto, ¿tú eres de Cristo? Si tú dices amén, es porque todo lo que haces es como si Cristo lo hiciera. Lo que hablas con tu boca es todo lo puro, santo, amable, porque Él dice, en eso pensad. Si te sale ira, rabia, enojo, si eres perezoso, si no sabes ni siquiera dónde estás parado, si no provees para tu casa, el Espíritu de Cristo está en ti. ¿Por qué no? Porque solo el Espíritu de Cristo nos hace tener buenas obras. Vamos a ver una imagen, te voy a contar una historia en 3 partes para concluir el mensaje en este día. La primera imagen. ¿Lo puedes poner en pantalla grande, por favor? Para la cámara. Mira esta historia tan preciosa. Hay un hombre que eres tú. Los hombres pueden decir amén. O toda la iglesia. Amén. Ese eres tú. Y dice que estamos pasando pruebas todo el tiempo. Pruebas de desilusiones, de desengaño, no te llega lo que tú quieres, cuándo será, otro problema más, tengo que enfrentarme a situaciones. ¿Cuántos pasan por pruebas todos los días? Muy bien, miremos ahí. Cada prueba, dice el Señor, toma tu cruz y sígame. ¿Tú ves que Jesús va adelante o atrás? Entonces vamos con la cruz nuestra, que la cruz es todo eso que aún debemos cargar porque vamos con Él. Llevar la cruz significa ir a crucificar esa carne. Llevamos la cruz que no es pesada si la dejamos llevar de Él, que es esa carne, las obras de la carne que tenemos que dejar clavaditas en la cruz en todo tiempo. Pero debemos ir pasando cada prueba, cada obstáculo, todos los días o cada semana. Si tú en el día no te esforzaste como Ruth y no paraste, no trabajaste sin parar, no estás pasando ninguna prueba. Estás dejando que las pruebas pasen. Ay, qué bonito. Wow, como contando las ovejitas para dormirte por la noche. 1, 2. Se te pasa la vida, se te pasan las pruebas, pero nosotros somos los que tenemos que
atrevernos a lanzar esas pruebas todos los días, superar una prueba, no cansándonos de hacer el bien, teniendo la paciencia, y que los frutos del Espíritu Santo todos los días nos alimenten el cuerpo y nos dé nuevas fuerzas para seguir adelante. Sin los frutos del Espíritu no podemos pasar ninguna de estas pruebas. En nuestras fuerzas, por muy guapitos que nos creamos, jamás las lograremos, porque las pasamos en la tierra. En la tierra a ti te pueden admirar, wow, este muchacho, los hijos de los médicos, los hijos de los, wow, salieron igualitos a los papás, qué maravilla. En la tierra te pueden admirar demasiado, pero ¿qué te ganas con que nos pasemos esas pruebas con las fuerzas terrenales? Pero las pruebas de verdad que se deben pasar, no cansándonos de hacer el bien, sufriendo por agradar a Dios, dejando atrás lo que nos duele dejar, pero que no nos duela dejarlo, sino que lo dejamos por amor a Él. Esto es lo verdadero. Número 2, estamos pasando las pruebas y resulta que en medio de esas pruebas vamos llegando y nos encontramos con ese muro gigante donde uno dice, uy no, esta sí fue la más dura. Ay, yo no soy capaz de superar esta prueba. Y intento subir, es un muro de escalar pero sin las piedritas y sin el arnés. Intento subir, me resbalo, intento subir, me resbalo, y Jesús nos está mirando ahí. Este muchacho no me mira a mí, tiene que estar al lado mío porque yo le quiero mostrar que sigue. Intento subir y ya no puedo más, vuelvo y me caigo de ese muro 100 veces, quedo aporreado. Pero lo que no sabemos, número 3, es que hay una sorpresa tan grande que cuando nosotros ya vemos que no hay una salida, que ya no hay más, que nuestras fuerzas no pudimos, llega el Todopoderoso que desde el trono está viendo ese muro, pero el Todopoderoso está viendo lo que hay al lado del muro, el regalo que nos tiene del otro lado. Pero nosotros en nuestra pequeñez somos tan pequeños que no alcanzamos a dimensionar esas sorpresas de las que estamos ahí, como de las que Dios nos tiene preparadas. Y solo Él con su dedito coge, levanta el muro y dice, aquí está tu regalo. Pero el regalo no es la casa, el carro, ni la beca, ni el novio, ni la novia, ni el marido, ni la esposa. Esos son añadiduras en la tierra. Estos son los regalos que vamos a tener por cada prueba que ganemos en el cielo, como los tesoros del cielo, y nos vamos a sorprender cuando lleguemos allá y no tengamos nada, o cuando lleguemos allá y tengamos un montón. ¿Tú cuál quieres tener? Un montón. Cada que nosotros pasemos una prueba, tenemos aquí con qué trabajar. Pasamos una prueba y el Señor nos hizo fuerte en la misericordia. Pasamos otra prueba y el Señor nos hizo fuertes en el dominio propio. Pasamos otra prueba y el Señor nos hizo fuertes en la confianza a Él. Pasamos otra prueba y el Señor nos enseñó a ser humildes. Y eso nos va haciendo fuertes en el espíritu y nos va dejando aplastar esa naturaleza pecaminosa. Y cuando nosotros estamos ya a punto de rendirnos, por eso no debemos rendirnos, porque tú no sabes en qué momento nos llega la añadidura también. Aunque tengamos regalos en el cielo, nos llega lo que tanto quisimos en un tiempo, y esa añadidura nos va llegando como regalos y bendiciones del Señor desde la tierra. Estoy hablando de la salud, estoy hablando de una bendición económica que estés esperando para suplir una necesidad, estoy hablando de de una relación rota que necesitas afianzar en la familia, hermanos, esposo, no sé. Esas son las añadiduras, porque tú ya has sembrado para esa añadidura. Pero juntamente, a la vez, conforme dejamos mover lo terrenal, lo espiritual también se está haciendo, así como vimos lo espiritual. Y luego dice el Señor, para terminar ahí, ¿qué pasó con vos? ¿Qué es lo más maravilloso? Volvemos a Ruth y con esta terminamos. ¿Cómo les pareció esto? Necesitamos ese regalo que el Señor sabe y le dice, aguanta tantico, aguante otro momentico, por favor, que ya casi te llega la bendición. Aguanta otro momentico que te estoy haciendo fuerte para la siguiente prueba. Y lo que vimos desde la 1, otra vez me pone la 1 porfis, se repite cada día.
es como ir a coger las espigas. Vuelves otra vez, trabajas, pasas las pruebas de cada día, vas a la segunda, donde esperas que el Señor levante, porque ya vamos a estar llegando cada día a superar una prueba. Cada día vamos a ese nivel que Dios quiere llevarnos. Y vamos a Ruth 4 y con eso terminamos, para que veamos el desenlace de esta historia. Él hizo todo lo posible para redimirla. Había otro pariente, con ese pariente no se hizo nada porque no aceptó todo lo que conllevaba a la responsabilidad para que la familia pudiera mantenerse. Y vamos a Ruth 4:13. ¿Quieren ver el fin de la historia? Dice: así que Booz tomó a Ruth y se casó con ella. Cuando se unieron, el Señor le concedió quedar embarazada, de modo que tuvo un hijo. Y en el matrimonio anterior no estaba en el propósito de Dios con los hijos que vivió en Moab haber tenido hijos. Y acá dice: inmediatamente se unieron, le concedió quedar embarazada. Tenía un vientre estéril. Cuando venimos a ese camino de redención, ya nuestro vientre se vuelve fértil para el Señor. ¿Y por qué para el Señor? Ya vamos a ver. Las mujeres le decían a Noemí: alabado sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin un redentor que llegue a tener renombre en Israel. Este niño renovará tu vida y te sustentará en la vejez, porque lo ha dado a luz tu nuera, la nuera que te ama y es mejor para ti. Porque lo ha dado a luz tu nuera que te ama y es para ti mejor que 7 hijos. ¿Tú te imaginas que a ti te digan que tú eres para Dios mejor que 7? ¿Cuánto nos tenemos que esforzar para que Dios pueda decir, o tengamos fama y pueda decir: tú eres mejor que 7 juntos? Que 7 perezosos que cada uno hace de a una cosita. Hacemos tanto para Dios que Él nos dice: eres mejor que 7, eres mejor que mi número preferido, porque no paras de trabajar, porque eres humilde, porque me sirves, porque haces discípulos, porque enseñas lo que te mandé a hacer, porque no te cansas de amar, porque no te cansas de hacer el bien, por todo lo que hemos hablado. Noemí tomó el niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas decían: Noemí ha tenido un hijo, y lo llamaron Obed. Este fue el padre de Isaí, padre de David. Y vamos a mirar esto tan hermoso, para que lo anotes ahí. Obed, ¿el hijo de quién? Mira qué hermoso. Ruth con Booz tuvieron a Obed. Obed tuvo a Isaí. Isaí tuvo a David. O sea que Obed fue el abuelo de David. O sea que Ruth y Booz fueron los bisabuelos de David. O sea que Noemí fue la tatarabuela de David. Pero como dijeron, Noemí ha tenido un hijo en el 17, Noemí, entonces digamos que ya no era la tátara, sino la bisabuela. Entonces mira, Ruth no alcanzó a ver el propósito de Dios, pero está en el cielo. Y cuando fue al cielo, por la obediencia, vio su descendencia. Nosotros no vamos a alcanzar a ver en la tierra tantas cosas que tendremos de sorpresa en el cielo. Y se encontró con su bisnieto y no sabía Dios para el propósito que tenía. Tú y yo no sabemos cuál es el propósito. Simplemente confiemos en el Padre y Él nos tendrá sorpresas en el cielo. ¿Me pones el 3 otra vez? Mira, esto es tan profundo, iglesia. Estas sorpresas, cuando el Señor levante el muro, serán las sorpresas. A Ruth le tocó ver esta sorpresa de que ella estaba preparando su corazón para el propósito de Dios, que era de esa manera, iba a ser la bisabuela de David. ¿Eso te deja algo en tu corazón? No sabemos. El que se humilla será exaltado. Cuando nos encontremos allá, Dios nos va a mostrar todo lo que nos esforzamos en la tierra y nos va a decir para qué era.
Nosotros en ese muro no sabemos. Vuélveme a poner el 2, por favor. Si nosotros vemos el 2, no sabemos qué hay detrás. Y de eso se trata la vida de fe. De eso se trata la vida eterna. De vivir una vida de fe simplemente creyendo que mi Salvador, mi Redentor, mi marido, mi Creador y mi Padre tiene lo mejor para mí. Pero con cada uno de nosotros, Dios es suficiente para que a cada uno nos tenga sorpresas. Cada uno de nosotros, si cumplimos, si somos humildes, si somos obedientes, si trabajamos incansablemente, no nos vamos a perder de este regalo, y no en nuestras fuerzas, porque Él levanta y dice, tarán, mira lo que te tenía. O qué tal que diga, tarán, no alcanzaste a ver el propósito que yo tenía para ti. Orfa se devolvió, y muchos de los que nos devolvemos a los ídolos no vamos a poder, tal vez, o no vamos a ver. Si nos devolvemos, no dejamos casa, no dejamos papá, no dejamos el pueblo, la nación, no vamos a alcanzar a ver el propósito del Señor. Ponte de pie. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Ahí donde tú estás, iglesia, lo más importante después de que tú recibes la palabra es que esa palabra haya hecho algo en tu corazón, algo o mucho en tu corazón. Si tú tienes la libertad de arrodillarte, de levantar tus manos, de lo que quieras hacer, lo importante es que el corazón sea el que se arrodille. Y que tú empieces ahí a hablarle. Yo te dirijo. Mira, si el Espíritu Santo te pone en tu corazón, ¿cuál fue la promesa que tú le hiciste a Dios? ¿Qué promesa le hiciste? Y si fuiste desleal, y si eres desleal en este momento, es el momento en que le pidas perdón al Señor, porque no has sido leal. Porque tal vez nos hemos comportado como traidores, porque le hemos prometido cambiar el rumbo de nuestras vidas, porque hemos prometido no mirar atrás. Pero las promesas no son suficientes, Dios quiere hechos. Si tú le has dicho hoy al Señor que tal vez te da tristeza porque Él no te ha conocido aún o no te has dejado conocer, háblale a tu Dios por la dureza de tu corazón, porque a veces es difícil abandonar algo a lo que hemos estado aferrados a esta tierra, y solo se puede cambiar y abandonar teniendo ese deseo y ese anhelo en el corazón de que sea el poder del Espíritu Santo y con los frutos del Espíritu, que esos sean los que nos marquen el camino y el destino. Dile: Espíritu Santo, te necesito. Ruégale que no se vaya de ti. Ruégale que el Espíritu Santo te traiga el Espíritu de Cristo. Ruégale que tú seas un siervo para trabajar en su reino, en su campo, dirigido por el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Pídele perdón porque aún no has tomado la decisión de tomar ese camino, de ir a su pueblo. No has tomado la decisión de tener un único Dios. No has tomado tal vez la decisión de que la naturaleza pecaminosa quede atrás y que no te controlen los deseos de la carne, sino que sea el Santo Espíritu de Dios que controle tu mente. Pídele que te ayude a atender la palabra, a escribirla en tu corazón, a memorizarla para ponerla por obra, y que puedas mantenerte en esos pasos de santidad, o que puedas iniciar hoy esos pasos de santidad. Pídele que tú seas ejemplo, tomar esos ejemplos de aquellos que obedecieron y no tomar los ejemplos de aquellos que tomaron otras decisiones incorrectas. Pídele que te dé la fuerza
para poder seguir el camino, para no parar, para dejar atrás toda pereza, toda incredulidad, toda tristeza, todo lo que no te deja avanzar, toda ira, y que todas esas obras de la carne sean dejadas atrás por el poder de su palabra, y que andemos y demos pisadas en sus frutos, para que el Padre se deleite con nosotros y pueda entregarnos esos regalos que nos tiene guardados, porque hemos permitido que se cumpla ese propósito aquí en la tierra. Dile: Padre, yo quiero que tú me uses, que me guíes con tu Santo Espíritu y que pueda seguir los pasos para alcanzar ese propósito que tú decidiste que yo hiciera aquí en la tierra. Gracias, amado Rey, aquí quedamos en tu presencia y te damos gracias por tu perdón. Perdónanos por traicionarte, por ser traidores delante de ti, Señor, por abandonar aquello que conocemos como una verdad, pero que simplemente en ocasiones con nuestras actitudes no nos importa seguir tu camino. Padre, perdónanos por no entender cuánta tristeza podemos ocasionar en tu corazón cuando abandonamos ese camino y no nos dejamos guiar de tu mano, por tu mano poderosa, y que sea el Santo Espíritu de Cristo que tú nos regalaste para que fuera Él en nosotros actuando en cada paso en la tierra. Gracias, Padre, porque tú te esmeras cada día para llevarnos a cumplir ese propósito. No tendremos excusa delante de ti con toda esta palabra que tú nos entregas como herramienta, como alimento para sostenernos aquí en la tierra. Te damos gracias por tu palabra. En el precioso nombre de Cristo Jesús, rogamos que tu presencia siga con nosotros. Amén.